Hola, buenos días. Día 28, hoy es jueves, seguimos esta semana haciendo programa sí, programa no, prácticamente. Seguimos en esa fase, digamos, de recuperación. Y hoy empezamos a finales de octubre ya. Debemos pensar cómo vamos a llamar a este noviembre, porque si el octubre ha sido lo que ha sido, el noviembre, imagínense cómo será. Y si viene frío, no les explicamos nada. Si les parece, vamos a empezar con algo, perdón, un poco diferente a lo que teníamos pensado, porque creemos que es un pequeño matiz que hay que empezar a analizar y vamos a empezar a hablar del pollo Carvajal. Como sabrán, y si no saben, les explicamos, Italia está reclamando interrogar al pollo Carvajal. Nosotros hemos explicado en algún momento que las declaraciones del pollo Carvajal no era tanto el hecho de Podemos, no era tanto el hecho incluso de la mina de Zapatero, sino la clave, creemos que es la reversión, el intento, llamémosle con palabras claras, de golpe de Estado que se estaba produciendo para desestabilizar España. Y parece que otros países de Europa, y hablamos de los movimientos de ultraizquierda en Italia, que también fueron financiados por regímenes como el de Venezuela y el de Cuba. Parece que aquí solo la justicia se está poniendo las pilas en la mano de García Castellón para ver hasta dónde llegan esos movimientos. Según parece, la Fiscalía también está investigando de una forma secreta las actividades de Podemos. No se sorprendan si hay alguna noticia en los próximos días o semanas. Y en Italia parece que el tema también se lo toman en serio. Intentar convertir la democracia en cualquier país europeo, llamémoslo Italia o España, en un régimen como el que existe en Cuba o en Venezuela, hombre, debería preocupar a todos. Y está claro que en Italia preocupa, hoy ha amanecido muchos diarios con esa información, y la realidad es que los jueces italianos quieren interrogar al pollo para que explique esos movimientos de dinero que se distribuían entre grupos de ultraizquierda de Italia que han llegado al poder, digámoslo así de claro, como ha pasado en España, que están ahora mismo en el gobierno y cuyo fin no era precisamente democrático. Insistimos, uno puede tener sus ideas, uno puede tener sus conceptos, uno puede pensar incluso en la financiación ilegal de partidos como un delito grave, que lo es. Pero cuando esa financiación tiene el fin de mutar la democracia en un sistema dictatorial, sea de izquierdas o de derechas, creemos que existimos delante de un delito muy grave que debería significar cuanto menos detenciones y cuanto menos juicios creemos importantes. No estamos hablando, insistimos, lo dijimos ya hace meses, los temas de Podemos no iban a derivar solamente en un tema de financiación ilegal, de choriceo, vamos a decirlo así, de que, oiga, usted viene, me compra una casa, me compro dos, sino el fondo de la cuestión era bastante más grave. Y recuerden, aquellos que nos escuchan, hace meses que decíamos que algunos miembros de Podemos no solo iban a desaparecer del escenario político y público, sino que iban a pasar por los juzgados y peor, que el partido iba a desaparecer totalmente. Y veremos qué se lleva por delante. Insistimos, si esto fuera una confabulación, digamos, de la extrema derecha, vamos a llamarle así de claro, de regímenes políticos de otros países de extrema derecha que pagaran para hacer un golpe de Estado en España, habríamos montado ya 22 cielos encima nuestro para bombardear cualquier idea, pero como lo hace la ultraizquierda, parece hasta para algunos lo más normal, y no, insistimos, no es nada normal que países terceros, el mundo está organizado en países, nos guste o no nos guste, se dediquen a dar dinero a ciudadanos de tu país para que prostituyan tu propio régimen democrático con fines espurios. Italia empieza a investigarlo, no se va a quedar ahí el tema, vamos también a avanzarlo, España lo está investigando, todo sale de la mano, de la boca en este caso, del grito, del cacareo del pollo Carvajal. Parece que hay pruebas, parece que hay testigos y se
junta esta investigación, llamémosle así, porque ya podemos decir que es una investigación bajo secreto, se junta con investigaciones de la propia Fiscalía Española que está detrás de Monedero, de esos movimientos, pero a través de informaciones que vienen de la petrolera de Venezuela. Fíjense, es algo que también a veces hay que pensar en las estructuras de país. Saben muchos que se mueven por la calle o que se mueven en el mundo de los negocios, que cada vez, sobre todo en los últimos años, ha habido un auge de personas de Venezuela, muchas con recursos, y algunas, digámoslo así, que habían obtenido recursos precisamente de estar de parte o formar parte del gobierno. Y algunos empiezan a cantar, empiezan a hablar, y hay mucho venezolano en España con ganas de explicar historias que precisamente convergen en muchos casos en Monedero y precisamente no, para hacerle una feliz estancia los próximos meses en el lugar donde esté. Recordemos que parece que ahora está fuera de España. Vamos a ver la situación, cómo se mueve en los próximos días. Recordemos además un hecho fundamental. Algunos dirán, ¿de quién depende la Fiscalía? ¿Saben estas historias que nos explican cada día? Y que nosotros siempre apelamos a la calma y todo eso. Pues miren, incluso si alguien pensara eso, pues habría que razonar si en este momento al PSOE, y vamos a decirlo con rotundidad, le interesa o no tener esa ala radical de Podemos cerca del gobierno, no. En esa lucha que hemos explicado en muchas ocasiones de Díaz, de la ministra Yolanda Díaz, a veces llamamos Díez, pero bueno, esto es por un Susana Díaz, Rosa Díez, al final te confundes con tantos apellidos, pero ¿dónde vamos? En esa pugna por liderar, incluso Podemos, parece que expulsar a los más radicales, está claro que parece que, y hay que decirlo con rotundidad, Yolanda Díaz no está implicada en ningún tema de estos, parece de momento, con lo cual parece que le dejaría hasta más vía libre en una situación convulsa en el partido que algunos creemos que podría llevar incluso a su desaparición, y ahí tendríamos a Yolanda Díaz bien liderando un nuevo proyecto, algo que hemos dicho en muchas ocasiones, o bien sumándose como ala más izquierda de un proyecto socialista que no convence ni a los socialistas. Es todo un conjunto de situaciones, podríamos decir, extrañas, que parece que van a ser la tendencia del noviembre, de este noviembre de escasez, que parece que en lo político va a seguir siendo intenso y muy intenso. Atentos a Italia, atentos al pollo, atentos a ver qué más puede salir o qué ha salido y todavía no se ha filtrado, porque este país ya sabemos cómo funciona, se filtra lo que interesa, no las cosas interesantes, y la realidad es la que es. A todo eso nos sumamos la subida del 5,5% del IPC, que era la noticia que íbamos a destacar primero, pero hemos pensado que este tema de Italia era suficientemente importante para darle el titular de este segundo café. Pues el IPC ha subido el 5,5% en noviembre. Lo traducimos para aquellos, la cifra, por cierto, más alta desde 1992, que algunos, no los oyentes, que todos tenemos cierta edad y somos gente madura, con experiencia, pero seguramente los más jóvenes del lugar, piensen, el 92, que nacían en 92, ahora apenas tendría 29 años, o sea, que ha pasado muchos años desde esos movimientos del IPC del 5,5%. Y lo traducimos en cifras, sobre todo para aquellos, y lo hemos leído hoy en un tuit que decía una hormiguita, que decía algo así como, da igual, la gente no entiende estas cifras, pues vamos a explicarlas. 5,5, por ejemplo, de cara a los funcionarios, que los presupuestos generales del Estado les va a subir un 2% el salario, significa que van a bajarles un 3,5% el sueldo. ¡Hombre! Para ser aquellos que decía el propio Sánchez, que los funcionarios no los vamos a tocar, es sagrado, nadie va a tocar su sueldo, pues 3,5 para abajo. Los pensionistas, otros de los que no los vamos a tocar, hay que respetar a la gente mayor, pues como hemos explicado desde hace un par de días, el cálculo de la revisión del IPC de los pensionistas no se hace con el mes de la aprobación de los presupuestos, que sería un incremento del 5,5%, sino se hace con la revisión de los 12 meses del 2021, que nos dará aproximadamente un 1,5%.
un poquito más, lo que nos lleva a que pierdan también un 4% de poder adquisitivo los pensionistas, un descenso del 4% anual. Imagínate, 10 años con este gobierno se nos va al 40% de descenso, así de claro. Luego, para que digan que este gobierno se preocupa por la gente. Y la realidad es esa, ya no hablamos de los trabajadores normales cuyos salarios a lo mejor no suben nada, o de los autónomos, que van a ver perder ese 5% de IPC de poder adquisitivo. Y ojo, y sigue subiendo a velocidades estratosféricas la luz. Ahora va a venir el turno del gas. Ya veremos incluso si hay cortes de suministro de gas con el cierre del gasoducto entre Argelia y Marruecos que traía el principal fuente de gas a España. Esto de los barcos ya lo hemos explicado, pues es es lo que hay, pero es un pequeño disparate. Los fletes van a lo que van, los barcos de gas pues acaban derivados a quien paguen más, y eso al final es una escalada de precios que, si viene un invierno crudo, vamos a tener consecuencias en el bolsillo de todos. Obviamente todos menos de los políticos. Ya saben que Sánchez no paga gas, luz ni nada. Y encima va en avión privado. ¿Qué le vamos a exigir a este señor presidente? Luego nos venden la moto, empezando por la ministra Yolanda Díaz, de que hemos llegado a 20 millones de ocupados. Y uno saca la bandera y dice, ¡guau, guau, guau! ¡Fantástico gobierno! 20 millones de ocupados. Hombre, quizá el gobierno debería recordarnos que en esos 20 millones de ocupados están todos los ERTEs todavía, ¿sí? Porque como no son cesados del trabajo, se consideran ocupados. También todos esos autónomos que siguen cobrando, porque como tampoco han finiquitado su relación, pues también están allí. También todos aquellos trabajadores de empresas zombies que están allí, porque uno ve la realidad de la calle, pasea por la calle, habla con gente, habla con negocios, escucha la calle y se da cuenta que o alguien miente o somos muy tontos. Hombre, tontos podemos ser, no lo vamos a negar, porque no, la inteligencia va por barrios, ¿cómo se dice? Y hay días donde, miren, uno puede equivocarse, pero cuando uno intenta viajar, ve diversos lugares, ve diversas localidades, se mueve, habla con personas de diverso tipo, hombre, se da cuenta de que la situación excepcional, como nos vende el gobierno, parece que no es. Y esos más de 20 millones de trabajadores esconden ERTEs, autónomos, empresas zombies y mucho nuevo trabajador del sector público, que recordemos, la ilusión de Sánchez, de Yolanda Díaz, es que todos vivamos de dinero público. Y claro, uno se acaba preguntando, ¿y quién paga la fiesta? Porque claro, si todos somos trabajadores públicos, hombre, menos preocupaciones, sobre todo los que somos autónomos, ya saben, olvídense de presentar declaraciones ni nada, oiga, una vez al año haces tú de esto, final de mes, olvídate de preocuparte si tienes trabajadores, de sufrir a fin de mes, a ver si pagas, no pagas, de pagar los autónomos que te los quitan, de pagar la seguridad social, que te viene la remesa en el banco, y dices, mierda, hoy me ha llegado antes porque hoy era viernes y consideran que es el último día del mes hábil, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que la gente que trabaja por cuenta propia conoce. Imagínense que fuéramos todos trabajadores de cuenta ajena y esa ajena fuera el gobierno de turno o las instituciones públicas. Hombre, el estrés seguramente bajaría mucho en este país. Yo siempre he alucinado. ¿Por qué? Y no voy a poner otra batalla ahora contra los funcionarios, que algunos se molesta. ¿Por qué los funcionarios tienen estrés? Y es una cosa que estaría un día para hacer un programa de humor. Porque claro, a ver, el otro día, como saben y he explicado, tuve el lamentable accidente de coche, del que aún estamos un poco convalecientes, y la primera pregunta que me hicieron en el seguro, cuando iba al hospital, bueno, al hacer los partes y tal, es si quería pedir la baja. Y yo con una sonrisa socarrona les dije, es que soy autónomo. Se rieron y dijeron, pues no. Obviamente, un autónomo puede tener un accidente de coche, puede tener un latigazo cervical, puede quedarse horas en el hospital, pero no va a pedir la baja por eso. Seamos sinceros, esto no va así.
Seguramente si hubiera sido funcionario o trabajador de una empresa o lo que sea, tendría 15 días de baja como mínimo de recuperación. Obviamente tendrían que estar sin programa, también lo digo, porque vamos a hacer las cosas bien, no hagamos cosas al revés. Pero la realidad es la que es. Entonces, claro, cuando tú te explican que muchos de los problemas, por ejemplo, ansiedades, no sé qué, es del trabajador público, que dices, oiga, sí, vale, usted ha hecho una oposición, la ha ganado, totalmente de acuerdo, pero usted llega a final de mes y ya sabe lo que tiene. No es como un autónomo que, hostia, que no me paga la factura, que tengo que pagar el IVA, que no sé qué, no sé cuánto, o un autónomo societario que tiene a sus trabajadores y tiene que pagar y de repente se le ponen 3 enfermos y 3 de baja y tiene que sustituir y tiene que lidiar con todas las administraciones. Hombre, algunos creemos que o somos de una pasta especial o realmente otros no tienen ni pasta, vamos a decirlo así, porque qué bien iría este país con 3.000 autónomos al mando, porque sabrían perfectamente lo que es trabajar, lo que es rendir, lo que es incluso no poder convalecer cuando estás medio jodido, vamos a decirlo así de claro, porque esa es la realidad que tenemos. Y no es una oda contra los funcionarios, que algunos siempre lo pueden interpretar así, no, todo lo contrario, es una oda a favor de los autónomos y de aquellos que en general se levantan temprano, se van a dormir tarde, y que hasta cuando podrían o deberían descansar, tienen que estar haciendo cosas, porque si no es imposible. Es un detalle tonto, pero el otro día me comentaba una persona que si fuera, con todo el respeto obviamente, funcionario o tal, este programa no existiría, porque no tendríamos las ganas de hacerlo. Y un día estaríamos de baja, otro día no sé qué, pero esa es la clave del país. Ir avanzando poco a poco, con esfuerzo y voluntad, y creyendo y pensando que nuestro pequeño granito de arena para cualquier cosa sirve para que muchos vivan bien y vivan mejor. Porque recordemos, si llegamos a 20 millones de ocupados en el sector público, no hay dinero para pagarlos. Si no protegemos el sector privado, si no protegemos a los emprendedores, si no protegemos a los autónomos, si no les damos respeto, pocas cosas se pueden hacer. Y eso está claro, que no lo puede entender Sánchez, que nunca lo ha sido, no lo puede entender Yolanda Díaz, que tampoco ninguno de estos políticos sabe qué es trabajar, sabe qué es esforzarse y sabe qué es llegar a final de mes. Por cierto, recordemos, vamos a ver si hay cortes en el suministro de gas, como hemos dicho, tras el fracaso de la reunión ayer de Rivera en Argelia. Hombre, que algunos explicábamos hace un mes que se cerraba el gasoducto, pero bueno, suponemos la ministra debía estar ocupada con otras cosas y ha ido el último día, como decíamos ayer, esto es como ir el último día a ver si me aprueban la asignatura que no he ido todo el año, en fin, es otra de esas cosas que te hacen reír. Imaginemos a los autónomos preparando el IVA 5 minutos antes de las 12 y luego llegando a las 12:02 diciendo ¡mierda! Ha pasado de día, ya no puedo presentarlo, me ponen una multa. Pues creo que algunos sabemos de qué hablamos y otros está claro que les da igual llegar tarde. Que total, son políticos y cobran igual y que lo hacen manifiestamente mal. No pasa nada. No pasa nada. Porque siguen cobrando y siguen siendo como si fueran los reyes del mambo. Por cierto, uno que parece que empieza a haber dudas sobre su acción, curiosamente, y nos debe hacer reflexionar, es el señor de las aceitunas. El señor Egea en el PP, cambio total de argumento ahora, que parece que empieza a ser puesto en dudas en cierto entorno del Partido Popular. La sensación, y vamos a decirlo con claridad, la sensación es, Casado, bueno, creemos algunos que no vale, pero oye, es el que debe gobernar. Vamos a dar ese impulso jugando a cambiar a su número 2 para intentar hacer ver que Casado, hombre, en el fondo era un influenciable. Vamos, que Egea es un influencer, tócate los cojones. En fin, cosas más raras hemos visto. Pero vamos a hacer pasar a Egea por el líder oscuro que no vale. Y si lo cambiamos, oye, podemos dar un pequeño salto a Casado, haciéndole cambiar un poco el estilo. Hombre, el concepto, yo también lo admito, no es malo.
ya que no se va a cambiar a Casado, porque está claro que daría poco tiempo y poco margen, aunque con lo que está dando de margen al gobierno podría ser, volver a recuperar, por un lado, a Cayetana, que la han sacado hoy digamos, de la celda, vamos a llamarle así, le dejan hablar otra vez. Estos movimientos parece que intentar arrinconar a Egea, el aceituno, para quien no lo sepa, a Teodoro, parece que son movimientos en vistas a vamos a reforzar el liderazgo de Casado, que hombre, que tampoco es la quinta maravilla del mundo, pero quizá con un acompañamiento mejor podía dar un pequeño salto cualitativo, que es lo único que se pide al líder del PP para confirmarse en su posición. Estratégicamente, y miren que hemos puesto a parir al PP, creemos que no sería mala idea. El resultado lo veremos si con ese movimiento Casado coge cierta fuerza o no la coge. Nosotros seguimos pensando que es un líder débil, pero también que no hay tiempo para formar un líder en unas hipotéticas elecciones que Podemos cada vez quiere acelerar más. No sabe, aquí sí que vamos a confesar que no sabemos por qué, porque la hostia para Podemos parece incuestionable, pero habrá que estar pendientes de estos movimientos del PP, que también pueden animar este noviembre, que sin lugar a dudas será el de la escasez, que mal hablamos últimamente, y también sin lugar a dudas será el de los movimientos que nunca podíamos haber imaginado unas semanas antes. Quédense con esta frase. Y en todo eso, por primera vez parece que todos los alcaldes, aquí hablamos de Colau, Almeida, todo el resto, entre nosotros pocos más conocemos, parece que se unen por el tema de las plusvalías, que ha tumbado el Tribunal Constitucional. Y la realidad, creemos algunos, que ¿por qué tienen la necesidad los ayuntamientos de cobrar tanto dinero a la gente? Tan difícil es gestionar un propio presupuesto con los impuestos que ya se tenían, sin contar estos, que hay que esquilmar a los ciudadanos de una manera tan salvaje. Y hablamos de todos, obviamente. La maquinaria de cobrar institucional se ha vuelto casi el mayor enemigo de la democracia. Y seguramente el problema, y nos vamos al principio del segundo café, es la imperiosa necesidad de dar buenos números de trabajo y de elevar el número de contratados en el servicio público, que hace que se tenga que retroalimentar elevando los impuestos a aquellos que hacen movimientos que creemos algunos que no deberían estar con impuestos. Ya es difícil la vida para que encima por cada cosa que hagas, sea el ayuntamiento, sea la comunidad, sea el propio Estado, tenga que cobrarte como si fueras casi un delincuente o como si lo hicieras gracias a ellos. Hombre, ¿qué quieren que les diga? Esto a veces a los que gestionamos o hemos gestionado empresas siempre nos ha sorprendido. Por ejemplo, que un señor en la ferretería venda un tornillo y por ese tornillo le tenga que dar el 21% al Estado, como si el Estado hubiera hecho algo, hubiera atendido. Imagínense que usted vende una bombilla y esa bombilla usted le cobra, la va a vender €1, pero no, la va a vender a 1,21, porque le ha de dar esos 21 céntimos al Estado. Ya no le digo que venda 1.000 euros, le da 210 euros a lo mejor por su gestión. Gran profesional de saber vender bombillas, pues 210 euros se los da a Sánchez y toda esa tropa. Luego si vende el local o lo que sea, le da a Colau o Almeida. Y luego le da, si se muere y está en cierta comunidad, sus hijos tienen que pagarle, pues a Aragonés o al presidente de la comunidad que toque, a Revilla. Es bastante alucinante que por tu esfuerzo personal, en una democracia que es de todos, tengas que pagar a unos señores, a unos señoritos y a unas señoritas por no hacer literalmente nada. Y la historia de que con ese dinero se hacen hospitales, se hacen carreteras, se hace lo que les parezca. A algunos nos parece genial. Para eso están los impuestos.
Pero también, no olvidemos, con ese dinero se pagan los viajes del Falcon de Yolanda Díaz, se pagan los viajes del Falcon de muchos ministros, se paga el whisky del avión del presidente, se paga el jamón del avión del presidente, se paga la luz de las vacaciones del presidente, se paga el arreglo de las casas de vacaciones del presidente. Hombre, y eso creemos que por ser un buen vendedor de bombillas o tornillos no debería ser así. Vivan los hospitales, viva la justicia, vivan las carreteras. El resto es un gasto innecesario que podríamos ahorrarnos y hacer que mucha gente estuviera más feliz y más contenta. Vamos a dejar el segundo café, como estos días, y somos sinceros, podríamos explicar milongas, que diría un argentino, no sabemos si haremos el programa de la noche, seguimos en esa fase de recuperación, que esperemos, bueno, por lo que nos dicen, aún va a tardar unos días, es un poco incómodo, ya nos avanzaba alguna hormiguita, que esto de los latigazos sale más tarde que pronto, pero bueno, vamos a intentar seguir intentando explicar novedades y explicando cosas. Si estamos esta noche lo avisamos, si no nos emplazamos a mañana por la mañana. Como siempre el Patreon, el canal La Transferencia y como siempre decimos, seguimos.